Sí se escucha. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Les damos la bienvenida el día de hoy, domingo. Gracias, Jen. Para la clase de hoy, el día de hoy vamos a hacer un conversatorio especial acerca de la autoestima. De parte del Instituto Claustro Gómez, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mawampi Guzmán y el día de hoy estaré compartiendo esta dinámica con ustedes. Vamos a proceder a presentar las láminas con las que vamos a trabajar. Muy bien. Sí, sí se observa. Ok. Muy bien. Cuando Ampliar ahí, ampliar la sí, diapositiva. okay. Muy bien. Cuando nosotros hacemos referencia a la autoestima, vamos a conocer que la autoestima es la valoración o la percepción que una persona tiene de sí misma. Y que esa valoración y esa percepción, a su vez, se va a basar en las creencias, en las experiencias y en las emociones. Sabemos bien que cuando se conforma una familia, podemos entender que cada uno de los miembros de la familia, papá y mamá, tienen valores, creencias y un conjunto de sistemas predeterminados que viene desde su familia nuclear y desde las experiencias que esta persona tiene. Cuando en ese núcleo familiar se forma una nueva persona, a esta se le va a inculcar determinadas creencias y determinados valores, y que estos a su vez van a influir en el bienestar emocional y en las relaciones personales que esta persona pueda desencadenar a lo largo de su vida. La autoestima, además, se va a relacionar con la autoimagen. La autoimagen es aquel constructo mediante el cual nosotros podemos determinar cómo nos percibimos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, cómo nos sentimos, y que esto es tan importante que muchas veces va a influir en cómo nosotros podemos percibir el mundo externo. La autoestima se relaciona además con el reconocimiento de las cualidades que nosotros tenemos y el hecho de determinar que así como tenemos cualidades, tenemos defectos. Y una vez que nosotros conocemos nuestros defectos, conocemos nuestras limitaciones, es que podemos trabajar en función de mejorar aquellas situaciones que nos pueden afectar. La autoestima va a estar en diferentes niveles. Podemos hablar de una autoestima adecuada, podemos hablar de una autoestima baja y podemos hablar de una sobreautoestima que aun cuando se escucha como si fuese mejor que la autoestima positiva o la autoestima adecuada, es todo lo contrario y se relaciona con la autoestima baja. La autoestima, además, nos permite evaluar positivamente cada situación de forma objetiva y estimar acerca de la percepción que tiene nuestro entorno. El autoconcepto y la autoimagen hace referencia a aquellos términos de habilidades, características y rasgos de personalidad en el cual se va
a relacionar la apariencia, la salud física y la salud mental y cómo nos percibimos ante esta situación. De hecho, el autoconcepto es tan importante que muchas enfermedades se derivan de una percepción errada del autoconcepto y de la autoestima. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de enfermedades asociadas con trastornos alimenticios, muchas veces podemos conocer que las personas se perciben a sí mismos con un peso diferente al que realmente tienen, sea por encima o por debajo de lo que ellos mismos perciben, y aún así, por esa misma percepción, en ocasiones tienden a lesionarse, porque no se sienten a gusto consigo mismos y sienten ese rechazo. También podemos saber que debido al auge de las comunicaciones actualmente, debido al auge de las redes sociales, la cantidad de publicidad, y esta publicidad no la fomentamos o no la orientamos desde un punto de vista positivo. Podemos tener desde niños hasta adolescentes y adultos jóvenes desorientados en cuanto a qué quiero ser y hacia dónde voy. A tal punto que se pueden desarrollar distorsiones de la imagen, como por ejemplo, hay personas que no se sienten a gusto consigo mismos y se hacen una operación. Vamos a poner como ejemplo un aumento del busto. No conforme con esto, entonces ya no es el aumento del busto nada más, sino que empiezan a percibir que me está afectando, que tal vez me hace falta un poquito más de cadera, pero ya entonces no es el busto ni las caderas, ya es que quiero aumentar el tamaño de los labios, porque veo que en todas las redes sociales las personas que reciben mayor cantidad de likes son aquellas personas que van en ese enfoque, y si yo no tengo mi autoestima clara, si yo no tengo mi autoconcepto y autoimagen, voy a percibir que esas personas, por ese físico que desarrollan o que han desarrollado, reciben a lo mejor más aceptación que yo, que no tengo esas características. Entonces allí hablamos de una distorsión de la imagen corporal y empezamos a conocer que existen trastornos asociados a eso, y que ya no es algo que pueda yo decir que quiero corregir o que quiero enaltecer algo en mi físico con lo que yo me siento a gusto, sino que quiero modificar mi forma para ser alguien más que incluso después llego incluso a desconocer. Hemos visto cantidad de celebridades que se han dañado partes del cuerpo, partes del rostro, precisamente por mala praxis, y que luego desarrollan problemas de autoestima al punto de que no quieren ni siquiera mirarse al espejo porque desconocen esa persona que están mirando al espejo. Es importante también que incluso desde el punto de vista clínico y no solo estético, hay personas que por alguna razón, accidentes, enfermedades crónicas, tienen que ser sometidos realmente a trasplantes de rostro, y que a estas personas se les aplica un tratamiento psicológico para que se puedan reconocer al espejo, porque no es solamente lo que nosotros observamos, sino aceptar aquello que nosotros observamos. Es por ello que es tan importante que el autoconcepto sea realista. Debe existir una interacción y una aceptación primeramente desde nosotros y después del entorno. Cuando nosotros estamos formando, sea a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los pacientes, nosotros tenemos que fomentar el valor personal que tenemos, aceptar los defectos, aceptar las virtudes y en ningún momento comparar. Cada persona tiene un superpoder
Y el superpoder que tienen las personas es la autenticidad. Los defectos, las virtudes hacen que esa persona sea quien es. Y yo no puedo pretender ser alguien más para ser aceptado. En primer lugar, debo yo reconocer qué me gusta en mí y aceptarlo. Si nosotros vamos a hacer una dinámica de unos segunditos nada más. Y le voy a pedir a Elsa y a Carlos que me diga Elsa primero, que es la dama. Elsa, dime 2 virtudes que tú tengas. Bueno, que me gusta compartir Ok, con los demás y también que tengo, eh, me gusta pues comunicarme con los demás, muy compartir bien, también, comunicarme. muy bien. Elsa, y desde el físico, dime 2 virtudes que tienes tú más bonito, Elsa. Bueno, me parece yo soy muy simpática. Ay, qué bueno, Elsa. Cuéntame, cuéntame. Tengo bueno, soy una persona de 70 años, me parece que a esta edad mía me veo muy bien. Y Ajá, soy una persona que pues tengo un buen físico y ok, que esto, ok. Muy bien, Elsa, gracias. Carlos, Sí, buenos días. buenos días, Carlos, Eh, cuéntame. Dime 2 virtudes que tú tengas y luego me dices 2 virtudes que tengas y luego me dices 2 atributos. ok, virtudes, creo que la justicia. Ok, Me gusta mucho lo que es bueno, como librano que soy, ok, siempre trato de que todo sea a la par, ¿no? De que no sea ni muy para allá ni muy para acá, y que cuando crea que sea lo justo, pues que se aplique, ¿no? muy bien. Y lo otro sería, ¿qué le puedo decir? Eh, la fortaleza, ¿no? Ok, En ese sentido. Y en los atributos serían, por lo que me han dicho, pues los ojos ajá, o la mirada, ¿no? En todo ese conjunto, ajá, muy bien. y la boca, Ay, qué los labios. maravilla. Eso es lo que me dicen, no sé. Ok, muy bien. Bueno, fíjense ustedes, vamos a poner estos 2 ejemplos acá. A nosotros se nos hace sencillo decir nuestros defectos. Usted le pregunta a alguien qué defectos tiene y más bien tiene que decirle ya. Pero cuando usted le pregunta a alguien qué virtudes tiene, la persona no las va a decir tan rápido porque va a sentirse que es eh, exagerado o que es una persona que cree que es más que los demás. Y cuando le preguntamos a alguien, ¿qué atributos tienes tú? ¿Qué características físicas notas tú como persona que son agradables a ti? Entonces, tenemos por lo menos el caso de Elsa, que ella se percibe, ¿verdad? Muy bien conservada y que se percibe atractiva. Y tenemos a Carlos, que Carlos nos dice que le dicen que tiene bonitos ojos y bonitos labios, ¿verdad? Entonces, allí podemos observar las diferencias. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque desde el punto de vista social, desde que nosotros estamos pequeños, hacemos esas pequeñas correcciones y decimos, no digas que eres mejor que nadie, no digas tú esto, deja que otro lo diga, no te enaltezcas, deja que otro lo haga. E incluso utilizamos que en la Biblia dice que aquel que se humilla será enaltecido. Sin embargo, eso no quiere decir lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos que tener un equilibrio y reconocernos a nosotros como personas, porque ninguna persona es más que otra persona, porque todos somos diferentes y todos tenemos características positivas. Pero tenemos que saber que si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, eh,
yo tengo una fortaleza que es el carácter. Tengo un carácter en el cual yo trato de que las cosas me salgan como quiero y me esfuerzo para que así sea. Pero tal vez hay alguna persona que piensa que no es así y yo no puedo dejar de pensar que mi constructo, que lo que yo percibo de mí es diferente porque esa otra persona puede pensar que así lo sea. Y nos ocurre mucho cuando estamos en un aula de clase, en un trabajo o en un lugar en el cual nosotros sabemos que otras personas nos conocen. Al momento que nosotros vamos a decir, por ejemplo, a mí me gusta la puntualidad y yo he llegado 2 días tarde, entonces prefiero decir que no porque entonces me van a ver. Y allí nosotros estamos observando que realmente no tenemos la autoestima tan fuerte como decimos. ¿Ok? La autopercepción desde el punto de vista de la salud mental, vamos a saber que todos tenemos dentro de nuestra percepción una imagen acerca de nosotros mismos y que esta idea queremos que coincida con la de los demás. Elsa, por favor, silencia el micrófono. Gracias. Ok. ¿Por qué es importante desarrollar la autoestima? Tanto ahorita como en todos los siglos que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir. Si nosotros sabemos quiénes somos y qué queremos, vamos a tener más claro hacia dónde vamos. Nosotros ahorita estamos en un mundo en el cual las personas tienen intimidad y después se conocen. Y entonces, si no estamos de acuerdo con eso, somos anticuados, vivimos en el siglo pasado y la falta de responsabilidad afectiva se ha vuelto algo que da risa. Y eso para mí es bastante preocupante. De hecho, es una de las cosas que hago énfasis en redes sociales. Y a mis pacientes se los digo, si ustedes van a establecer relaciones, que sean relaciones que los valoren, en el cual exista una equidad y donde exista claridad. Porque si yo me voy a relacionar con una persona para que esa persona me genere mi autoestima, automáticamente todo está mal. Yo me tengo que relacionar con una persona en base a mis creencias, en base a mis valores y en base a lo que yo como persona, yo como mujer, ustedes como hombres, sepan que realmente se sienten a gusto. Y dentro de eso están los límites. Yo tengo que establecer para mi pareja, para mis amigos, para mi mamá, para mi papá, para mis hijos, para mis colegas, límites. Y que si esos límites son sobrepasados, yo tengo todo el derecho y con mucho respeto de establecer hasta aquí llego yo. Sin sentirme mal, hay personas que dicen, es que yo no puedo decir que no, porque es que entonces Leo se va a molestar conmigo, Luisa se va a molestar conmigo si yo les digo que eso no está bien. No. Si yo, dentro de mis valores, considero que hay una situación que no está bien para mí, sin faltarle el respeto a nadie, sin decir groserías a nadie, yo le puedo decir, mira, yo no me siento cómoda con esta situación. Si tú valoras mi amistad, si tú valoras mi relación, si tú valoras mi compañía, tú vas a buscar adecuarte a mí o adecuar la situación para que exista un equilibrio. Pero si no es así, entonces yo prefiero seguir adelante. ¿Okay? La pirámide de Maslow. Maslow, un filósofo y psicólogo que estudió la psicología desde el enfoque humanista, establece una serie de necesidades por medio de las cuales nosotros los seres humanos necesitamos pasar para que exista un equilibrio entre esa autoestima que nosotros queremos desarrollar y la que debemos realmente tener. Esas pirámides vamos a conocerla o vamos a conocer esa pirámide desde esta manera. Tenemos una base que es fisiológica, es decir,
aquellas que únicamente se cubren haciendo lo que se necesite. Por ejemplo, respirar es una necesidad vital, la respiración es voluntaria y es involuntaria. La alimentación, necesito alimentarme para vivir. Y la única manera de que a mí se me quite el hambre es comiendo. Si yo tengo hambre y usted me da agua, yo voy a seguir teniendo hambre. El descanso, eso es algo necesario. Nosotros actualmente, y yo me pongo siempre como ejemplo, y este ejemplo sí de verdad que no quiero que lo tomen, es que mi nivel de descanso es mínimo. Yo trabajo de lunes a lunes y aún estando cansada, en ocasiones llegan y me dicen, tienes un paciente más, tienes una clase más, a veces incluso estando un poquito débil, como el día de ayer, que me sentí incluso en un curso que estoy haciendo, me sentí un poquito mareada y aún así sigo. Y dije, ya va, realmente tengo que ponerle prioridad al descanso, porque entonces el cuerpo me va a pasar factura y nada de lo que yo planifico, si yo no descanso, lo puedo obtener. El sexo es una necesidad base. Sin embargo, el sexo muchas veces va ligado de la parte emocional. Y es eso lo que hablábamos antes. Hay que saber desligar una cosa de la otra y tener claras las cosas para evitar una decaída, especialmente desde el punto de vista emocional. Y la homeostasis, que es el proceso mediante el cual nosotros realizamos todas estas necesidades fisiológicas. Cuando nosotros subimos ese eslabón de esas necesidades básicas que todos debemos cumplir, vamos a saber que necesitamos seguridad. Seguridad física, en el empleo, moral, en la familia, en la propiedad privada. Cuando nosotros llegamos a una determinada edad en la cual ya hemos estudiado, en la cual tenemos un trabajo que se supone nos debe dar un ingreso para mantener al menos los gastos básicos, necesitamos esa seguridad en la cual yo digo, yo cuento con un salario, el 15 y el último, por decirlo de alguna forma, y con eso yo voy a costear los gastos de mis hijos, los gastos de la casa, los gastos que yo necesite costear. Además de eso, yo sé que yo tengo donde llegar a dormir, sea una residencia, sea una habitación, sea en mi trabajo, porque yo, por ejemplo, soy personal de salud y hago guardias y entonces necesito tener mi espacio allí. Necesito saber que dentro de ese conjunto de cosas que yo tengo una pertenencia. Es decir, esto me pertenece a mí y yo tengo la seguridad de que eso es mi propiedad. Aunado a esto, vamos a pasar a la parte de la afiliación. ¿Qué sucede cuando ya yo digo, bueno, mira, ya yo dentro de las dos primeras bases estoy tranquilo? Tengo mi trabajo, mi trabajo me da para alimentarme, mi trabajo me da para descansar, tengo mis buenas vacaciones, tengo mi casa propia, tengo mi vehículo. Yo voy a necesitar esa afiliación, ese vínculo que yo voy a crear, sea a nivel sexual, sea a nivel afectivo, a nivel de amistades, en el que yo pueda decir, yo tengo un grupo de amigos o un grupo de amigas con los cuales yo puedo salir a compartir y me siento a gusto, me siento que pertenezco a ese grupo. Puede ser también que dentro de mi pareja yo me sienta a gusto. Estoy casada, tengo tantos hijos y dentro de mi núcleo familiar nos sentimos a gusto, hay compenetración, hay comunicación, me siento bien en esa afiliación. O sencillamente, bueno, mira, yo no tengo un vínculo con esa persona como tal, es decir, no soy su esposa, no soy su novia, simplemente tenemos una relación de intimidad, pero esa relación de intimidad a mí me llena. No necesito otra cosa con esa persona. Entonces, ya allí nosotros vamos a tener esos 3 niveles completos. Sin embargo, pasamos a un nivel más, que es
el nivel de reconocimiento. Cuando ya pasa cierto tiempo, nosotros desarrollamos una labor dentro de nuestro empleo, tal vez sepamos que lo estamos haciendo bien, pero queremos que ese jefe, que ese superior nos diga, oye Luis, qué bueno estás haciendo el trabajo tú, qué bien estás desarrollando ese trabajo, oye, esa estrategia que desarrollaste me parece bien. Dentro de nuestra familia, que nuestros hijos nos digan, oye, mamá, me gustó ese consejo que tú me diste. Oye, papá, me siento a gusto hablando contigo. Que nuestra pareja nos diga, me ayudaste en esto, hiciste esto por mí y eso me ayudó. Ese nivel de reconocimiento nosotros lo necesitamos para conciliar esta pirámide de acuerdo con lo que nos establece Abraham Maslow. Sin embargo, nosotros también tenemos que saber que ese reconocimiento tiene que venir de nosotros mismos. Es decir, yo reconozco que todo lo que yo he hecho es un esfuerzo y que ese esfuerzo me genera a mí un resultado y me merezco esto que hasta hoy tengo, porque me he esforzado por cada una de las cosas y reconozco mi valía como persona. Si yo tengo un reconocimiento interno, aun cuando no exista el reconocimiento externo o no en la medida que queremos, no vamos a tener problemas de autoestima. Pero si nosotros buscamos todo el tiempo reconocimiento en otros y no nos reconocemos nosotros, vamos a desarrollar algo que ahorita se escucha muchísimo, que se llama el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Aquella persona que considera que todo lo que tiene no lo merece, porque se desarrolla principalmente con la autoestima. Finalmente, si nosotros cumplimos con esta pirámide, así como este señor acá nos los establece, vamos a saber que somos una persona autorrealizada. Es decir, dentro del aspecto moral, en la parte creativa, los prejuicios siempre van a existir y nosotros tenemos que saber que los prejuicios son opiniones y que esas opiniones siempre van a existir y no nos pueden afectar. Vamos a aceptar los hechos más fácil y vamos a tener una mayor capacidad para resolver los problemas. Ahora, ¿qué es sumamente importante recordar? Para yo poder establecer esta pirámide y que mi vida lleve un sentido que a mí me haga sentir bien, yo tengo que tener un equilibrio entre lo que yo proyecto y lo que yo hago. Yo he visto muchas personas que sueñan con mejorar durmiendo. Y mi pregunta es, ¿cómo tú, sin hacer mejoras, vas a conseguir algo diferente si estás haciendo lo mismo? Vamos a empezar a coordinar qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, para podernos proyectar. ¿Qué factores afectan la autoestima? Existen muchísimos factores que afectan la autoestima, dentro de los cuales nosotros podemos saber que pueden existir críticas constantes, comparaciones sociales y autoexigencias. Hay formas de crianza que son negativas, en las cuales los papás comparan a un hermano con otro, o donde los docentes comparan a un alumno con otro. Y estas son situaciones que nosotros debemos evitar. Si lo hacemos, no vamos a generar cargo de conciencia y vamos a empezar porque lo hice, es mi culpa, no. Vamos a dejar esas culpas a un lado y vamos a empezar a trabajar desde hoy. Si lo hacía, ya a partir de mañana voy a trabajar para que en 30 días ya no lo haga más. A partir de 30 días se forma un hábito en una conducta repitiéndola todos los días. Otra de las situaciones que afectan la autoestima es el estilo de apego. Existen apegos evitativos, existen apegos en los cuales siempre se va a desarrollar una dependencia. Si yo soy una madre castrante, en el cual mis hijos tienen 30, 40, 50 años y yo decido por mis hijos, porque yo considero que ellos no son suficientemente, no tienen la suficiencia mental para decidir,
yo estoy haciéndoles un daño a ellos, porque yo tengo que dejar que ellos tomen decisiones y que si ellos necesitan me consulten, pero que la responsabilidad de los errores o de los aciertos recaiga en ellos. Si, por ejemplo, soy una persona que tiene un pensamiento rígido y yo me quedo con aquella investigación, con aquella forma de crianza de años atrás en los cuales no hay ningún tipo de evolución y que aun cuando a mí me expliquen que existen cambios, aun cuando a mí me expliquen que pueden añadirse nuevas formas, nuevas situaciones, yo no quiero comprender, entonces esta es una situación que me puede afectar a mí, la autoestima. Las situaciones selectivas o abstractas, ambigüedades, donde yo, precisamente por esa falta de seguridad, no aclaro. Mi jefe me exige que yo tenga horario extra, pero yo no le voy a decir que no porque entonces a lo mejor él se molesta conmigo y después no me considera para futuras cosas. No, yo le puedo decir a él que puedo colaborar en determinado horario y que en base a los ajustes que él tenga y a los ajustes que yo tenga, nos podemos adecuar. Así es como puede funcionar. Falacias de control. Nosotros los seres humanos tenemos un error garrafal, todos. ¿Cuál es el error garrafal que nosotros los seres humanos tenemos? Sencillamente que nosotros creemos que tenemos el control del tiempo. El tiempo no nos pertenece a nosotros. Nosotros nos organizamos en base a un tiempo que también es relativo, porque lo que a lo mejor para mí es un tiempo extra, para ustedes es un tiempo ocupado. Por esa razón, esa situación de que yo controlo todo es falsa. Yo puedo hacer una planificación base y en esa planificación base ir adecuando, ir adaptando, sacando algunas cosas, introduciendo otras y en base a eso irme adaptando. Atribuciones de éxitos y fracasos. Cuando todo sale bien, es gracias a mí. Pero cuando todo sale mal, bueno, mira, no sé, eso es culpa de cualquier otra persona ajena a mí, porque yo no tengo la capacidad para asumir mis errores. O todo lo contrario, cuando todo sale bien es gracias a los demás y cuando algo sale mal es porque yo no puse el suficiente empeño. Los componentes de la autoestima. La autoestima está compuesta por 3 elementos. El componente cognitivo, que es aquello que pensamos acerca de nosotros. Y esto va a incluir la opinión, las ideas, la creencia que tienen las otras personas y que ejercen de alguna manera importancia sobre nuestros rasgos de personalidad. Vamos a tener un componente afectivo, es decir, vamos a elaborar un juicio acerca de lo que sentimos, de cuáles son nuestras cualidades personales, de cuáles son esas respuestas o estas percepciones que nosotros tenemos ante nosotros y cómo reaccionamos nosotros ante la crítica. Si a usted le dicen que tiene que corregir algo dentro de su formación, es decisión de ustedes cómo se tomen ese comentario. Si a mí me va a afectar, ¿cómo me va a afectar a mí eso? ¿Por qué me afecta a mí eso? ¿Y cómo puedo yo contribuir a eso? Hay personas que dicen que no hay crítica constructiva, que todas las críticas son destructivas, pero eso es una perspectiva, una forma de ver. Porque yo les puedo hacer, si ustedes están exponiendo para mí, yo les puedo hacer una corrección. Y esa corrección no necesariamente tengo que descalificarlos, sino que ustedes, aunado al conocimiento que ya tienen, adquieran un nuevo conocimiento. Componente conductual, es decir, lo que hacemos, nuestras decisiones y las intenciones con las cuales hacemos algo. Pedagogía del amor y empatía. Cuando nosotros somos docentes, cuando nosotros somos facilitadores,
sabemos que somos un ejemplo a seguir para muchas personas. ¿Qué sucede? En primera vista, nosotros vamos a dar siempre una impresión. Generalmente, yo por lo menos, yo tengo 3 carreras, yo soy psicólogo, soy docente, soy abogado y tengo un estilo, como ustedes pueden ver, bastante particular. Tengo 55 tatuajes, los tatuajes todos están visibles. Mi cabello, bueno, ahorita está de color azul. Uso las uñas bastante largas a veces, incluso un poquito más largas que ahorita. Y tengo muchos piercing. Antes eso hubiese sido una catástrofe, que un docente se presentara así o que un psicólogo se presentara así ante una audiencia, porque podía ser catalogado como un delincuente, como una persona poco preparada, por mil y un cosas. Sin embargo, yo he trabajado, yo tengo ya 11 años trabajando y he trabajado con militares, en tribunales y en todos mi estilo ha sido respetado porque me categorizo por prepararme para tratar a las personas con respeto y además para que las personas se sientan a gusto cuando hablan conmigo. Por esa razón, en principio, incluso hay pacientes que me han dicho que en principio han tenido como ciertos conceptos y después eso se ha dispersado. Y eso es lo importante de nosotros poder saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Nosotros somos un ejemplo hacia las personas que nos miran. Y ahorita, en este siglo XXI, tenemos que saber que tenemos que hacer rapport, tenemos que hacer ese feeling con las personas para que lo que nosotros queremos transmitir realmente llegue hacia las demás personas. Y en base a eso, enmarcarnos dentro de lo que nosotros sabemos que es lo adecuado. Si nosotros vamos a enseñar, tenemos que primero prepararnos. Y no con esto quiero decir que nosotros no sepamos todo lo contrario. De hecho, acá en el Instituto Claustro, nosotros nos caracterizamos por hacer un aprendizaje constructivo. Es decir, lo que yo les pueda aportar va de la mano con lo que ustedes me aporten. Y por eso es tan importante esa comunicación, ese feedback que yo hago con ustedes, porque esas experiencias que ustedes me aportan, las dudas que ustedes tengan, esas investigaciones que ustedes pudieron haber hecho o incluso la experiencia nos permite a nosotros tener un aprendizaje más completo y significativo y desarrollar la pedagogía desde el amor y desde la empatía. Si yo no tengo empatía, yo no tengo la capacidad de ponerme en el lugar de ustedes, yo en ningún momento voy a entender la posición que ustedes puedan tener. Y si ustedes no tienen empatía y no se ponen en mi lugar, tampoco van a tener esa receptividad. Existen muchísimos ejercicios para fortalecer la autoestima. Ustedes se meten en Google y van a encontrar de verdad cantidades de test, de ejercicios, que si usted se pone frente al espejo y usted se dice las virtudes. Existen muchísimas situaciones para nosotros poder manejar eso, pero lo importante es realmente internalizar, hacer esos momentos en los cuales nosotros realmente seamos conscientes de que nos falta a nosotros trabajar y tener la humildad para saber y reconocer que si tenemos un error, lo podemos trabajar sin sentirnos mal, sin estar comparándonos y sin estar anhelando esas falsas vidas que a veces vemos en redes sociales, porque sucede mucho y sobre todo cuando se trabaja con adolescentes y con niños que se dejan llevar por aquello que observan. Pero es que en redes sociales nosotros nos colocamos cuando lloramos, en redes sociales nosotros nos colocamos cuando estamos discutiendo o cuando algo nos sale mal. Colocamos aquellos momentos que queremos plasmar. Y es precisamente porque es una ventana
Y no es que esté mal, está excelente el uso de las redes sociales, pero tenemos que saber también cómo lo enfocamos. Es importante también saber que es necesario mantener el autocontrol emocional, establecer límites, buscar oportunidades de crecimiento y aprendizaje personal. Vamos, antes de cerrar, quiero escuchar a 3 personas que me digan desde su perspectiva qué opinan acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, qué conocen de la autoestima, han tenido alguna vez problemas de autoestima, han tenido familiares, han tenido alumnos, alguien que se les haya acercado a pedirle un consejo. Los escucho. Buenos días, profesora, compañero. Buenos días, Jessica. Bueno, yo la verdad con mi hijo, cuando estaba en la escuela, esa fue una de las cosas que a mí me inspiró a meterme a maestra, porque tenía una autoestima muy baja, le costaba muchas cosas. En cambio me di cuenta que mamá hasta daño le hacía, siempre lo comparaba con su hermana. Tu hermana era esto, porque mi hija era bien chispa, ¿no? Ok. Mi hija fue primera, después vino él. Pero cuando me di de cuenta, profesora, déjate el trabajo porque me traumé tanto, me dio el corazón y él no avanzaba en la escuela. Okay. Le costaba mucho y era ganar 2. Entonces esa era una comparación constante que me di de cuenta que mi mamá hacía y yo la verdad abandoné todo. Okay. Me puse a estudiar con él, le decía siempre tú puedes, quien dijo que no. Y él veía a veces comparaciones de los niños, mamá, ¿y por qué el niño gana buena nota y por qué yo no? Y son cosas que a veces le bajamos la autoestima al niño de una manera que la verdad hacemos daño sin darnos cuenta, porque era mi mamá, era su abuela. Claro. Y profesora, la verdad, mire, dejé trabajo de una manera que me dediqué a mi hijo. Mi hijo no avanzaba en las clases. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios a la pandemia porque pude trabajar con él en casa. Pude trabajar fortaleciéndolo en casa y hoy en día mi hijo es un niño que cuando a la hora de decir charla, yo lo escogen y eso le costaba. Le costaba bueno. Es decir, que sí consideras, Jessica, que el fomentar la autoestima en él hizo un cambio. Hizo un cambio radical, profesora, radical. Y como le dije, fui maestra para él. En cambio, hasta me di de cuenta que la maestra hizo daño, mucho daño, porque cuando lo empecé a tratar con psicólogo, increíblemente hasta la psicóloga se atrevió ya a la escuela y se atrevió a hablar con la maestra y le dijo, usted va a aprender desde ahora en adelante cómo trabajar con él. Porque es un niño inteligente, pero usted le está haciendo daño. O sea, lo tenía como que no podía hacer nada. Era como la peor cosa del salón. Y en cambio me di de cuenta que mi mamá también lo hacía. Así que usted se puede imaginar eso, ¿no? Claro, claro. Y la verdad, como le dije, fue una de las cosas que me inspiró a estudiar la docencia. Y fui madre y maestra a la vez para él. Lo ayudé mucho con lo que fue la autoestima. Y hoy, gracias a Dios, hemos superado eso. Hoy, gracias a Dios, mi hijo es un niño de 4 en adelante y para la charla se ha desarrollado de una manera tan increíble. Es un niño que puede ser hasta profesor de historia. Cuando este niño me habla con fecha, me habla con hora, día y todo, que yo me quedo así de wow. ¿Viste? O sea, qué bueno ese aporte, Jessica, gracias. Es decir, hay que fomentar la autoestima y si cometemos errores, seguir adelante en base a esas correcciones. Sí, señor. Gracias, Jessica. Vamos a escuchar a otras 2 personas para cerrar. Sí, buenos días. Buenos días, Tamara. En este tema de la autoestima es importante para nosotros como docentes, al menos trabajé con un grupo de secundaria de un área bastante difícil aquí en la ciudad. Y los chicos estaban integrados en pandillas.
pero siempre yo notaba que habían compañeros que les decían que en la vida había que buscar, había que encontrar las soluciones, como fuese. Entonces ellos tomaban el camino fácil, porque ellos, cuando yo conversé con ellos, me dijeron, profe, lo que pasa es que usted nos habla a nosotros de valores y de cosas que hay que hacer bien, pero el profesor tal nos indica que en la vida está dura y que hay que solucionarla. Y acuérdense que nosotros vivimos en un barrio donde todo es quítate tú para ponerme yo. Y empecé a conversar con ellos. Ajá, muy bien. Del grupo de 10, 3 cambiaron. Ok. Los demás terminaron en la cárcel, Ujú. muertos. Y en verdad, yo estoy satisfecha con esos 3, Es correcto, muy bien. porque al menos de 10 3 hace una diferencia. Es Quiere así. decir que tus palabras no van en vano, que si tú aprendes y te preparas para conversar con ellos Ujú. al nivel de ellos, que es muy importante. Yo no puedo conversar con un estudiante de 13 14 15 años a un nivel superior de universitario porque él no me va a entender, así que yo tengo que bajar. Esto de cuando me asomé, cuando observé, yo dije que tiene el cabello azul. Y de una vez me llamó la atención y mira que he estado haciendo todo por allí para que estoy viendo el cabello azul. Porque mi hija lo Ajá, ha tenido azul, rosado, verde. Al principio yo me molestaba, claro. claro, obviamente, mamá del siglo XX no está adaptándose a las nuevas manifestaciones de un 21, donde mis estudiantes me llegan con tatuajes, me llegan con piercing, me llegan con cabello, con diseñitos y cosas, y yo me les quedo mirando y uno me dice, profe, usted se pone bravo si yo vengo con el cabello de colores y yo me le quedo así yo. Lo que pasa es que en una escuela hay Claro, reglas, hay lineamientos y exactamente. tenemos que seguir esas reglas. Eso. Ahora el Meduca ha abierto un compás, pero no me ha hablado de los colores, me ha hablado nada más de los cortes. Y tengo que ser, y de los peinados. Y tengo que ser solidaria normal. A veces me voy y me pongo una colita y algo, y se me quedan y que vela, vela, ahora sí. Cuando salió esta moda coquette, la gente andaba con sus lazos y las niñas se pusieron todos los lazos rosados Ujú. y andaban con unos lazos grandes, no se los podríamos mandar a quitar. ¿Por qué? Porque entonces se le baja el autoestima a una persona que no nació. Hay niñas que, bueno, no nacemos agraciadas, como la compañera que dice que ella está bien agraciada, pero hay otras que no. Entonces, si nos ponemos ese lazo o nos pintamos el cabello, nos sentimos bien. Y si me siento bien por fuera, me siento bien por dentro. Y eso es Ok, lo que tengo que transmitirle a los demás, sentirse ok. bien uno Y mismo. fíjate, Bien. Xiomara, importantísimo eso. Felicitaciones por ese logro que tuviste porque marcaste una diferencia. Y eso siempre lo tienes que tener claro, esa diferencia que tú marcaste con esos 3 muchachos. ¿Qué sucede? Fíjate tú cómo yo abordo esta parte, porque muchas veces dicen, ¿cómo le dices tú a alguien que no se tatúe teniendo todos los tatuajes? ¿O cómo le dices tú a alguien que no se pinte el cabello teniéndolo tú pintado? ¿Qué sucede? Desde tu punto, tú le vas a explicar, yo se los explico tanto a mis familiares, a mis niñitos familiares, como a mis pacientes. Cuando yo me hice el primer tatuaje tenía 22 años, estaba con 2 carreras ya, con un trabajo fijo, del cual ya yo había tenido un año de experiencia con los militares y un año de experiencia en un tribunal. Y fue que me hice mi primer tatuaje con mi sueldo, les digo, les recalco como para que ellos entiendan que es algo que fue de mi esfuerzo y no que yo estoy diciéndole a mi mamá que mi mamá me regale un tatuaje, porque se los digo a mis primitos, les digo, nunca me vayas a pedir a mí que tú, ya está la profesora acá, que tú me vayas a decir que yo te regale algo así porque no lo voy a hacer.
Entonces es adecuarnos a eso y explicarles a ellos que existe una edad y un momento para que eso realmente se dé. Y que ellos no lo tomen como una exigencia, sino como una recomendación. Y así es como ellos lo van a tomar mejor. Para cerrar, sabemos que entonces para tener una autoestima sana, tenemos que establecer límites y tenemos que saber hacia dónde vamos y qué queremos. La percepción de nosotros como individuos es importante y el reconocimiento interno. Les agradezco a todos la participación el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, y quédense con la profesora que ya está en sala. Que pasen ustedes el mejor de los domingos. Gracias, igual.